Hola, mucho gusto. Mi nombre es Pablo Gómez. Ya me presentaron como profesor, como investigador, como etnógrafo, pero realmente yo vengo acá más que todo como sujeto cotidiano, sujeto intercultural. Y yo quiero partir con una postal que hace parte de la introducción de uno de mis libros, de conflictos, perdones y justicias, y quiero resaltar tres aspectos a partir de esto que parece muy anecdótico. Ubiquémonos el 7 de octubre de 2014, hace 11 años. Resulta que en la Sierra Nevada de Santa Marta estaban reunidas varias autoridades espirituales que generalmente se denominan como mamos. Estaban en una especie de cónclave, por llamarlo de alguna manera, en este tipo de contexto cultural. Y resulta que cayó un rayo en la Cancurua, en la casa sagrada, dándole muerte a 11 personas. Y aquí yo quiero resaltar tres aspectos fundamentales. El primero, por supuesto, ¿quién no se conmueve como lector occidental, lector desde cualquier ciudad, frente a un desastre natural de estos que causa víctimas mortales? Creo que cualquiera tiene esa sensación de querer compartir el dolor, la herida del otro. Pero aquí empieza a avanzar el asunto interesante. Cuando le dan el centro de la noticia al mamo Ramón Gil, una importantísima una importante figura autoritaria de la Sierra Nevada de Santa Marta, claro, mostraba la cara de tristeza porque evidentemente su hijo, uno de sus hijos, había muerto. Pero el centro de la noticia era la explicación que él le daba a ese desastre, porque para los mamos el rayo es una entidad viva con la cual se hace pactos, con la cual se tienen relaciones. Y resulta que como los mamos son los mediadores entre la madre naturaleza y nosotros los seres humanos, al no haber hecho los pagamentos, al no haber respetado las ordenanzas, según ellos, el rayo fue implacable y los castigó. Pero aquí viene el tercer elemento que es muy interesante para lo que vamos a hablar hoy. Y es que el periodista occidental, urbanita y seguramente muy metido en las lógicas de las editoriales y de los consejos de los medios de comunicación, sencillamente indicaba esta noticia más como una curiosidad esotérica, pero nunca hubo una profundización sobre las estructuras culturales que permitían entender el mundo de esos otros. ¿Qué es lo que hay en el centro de esta noticia? Algo que nos hace realmente seres humanos desde el inicio de nuestra historia. ¿Es el lenguaje? ¿Es el mito? ¿Es la capacidad de imaginar? No, es la compasión. La compasión, la antropología la ha venido estudiando muchísimo, muchísimo, pero muchísimo en este campo. Y aquí tenemos una de las evidencias. En la antropología evolucionista, por ejemplo, la de Roberto Sass, nos muestra la evidencia de este hallazgo arqueológico que data de 1.8 millones de años en Georgia, el adulto desdentado de Georgia. ¿Por qué es importante? Porque vemos que es un adulto mayor que se quedó sin dientes, pero las evidencias también mostraban que este adulto fue cuidado por su grupo. ¿Por qué? No lo sabemos, pero evidentemente la compasión se entiende como una estrategia fundamental en la evolución para la supervivencia de los seres humanos y en los grupos sociales. Pero aquí vamos a entender que no solo es eso, es la base de la empatía social, de la conciencia social, de dinámicas de cambio, de afrontar el futuro y evidentemente de lo que después, siglos adelante, vamos a entender como la raíz verdadera de la cultura. Entonces quiero proponer hoy la compasión, no solamente desde una carga moral y ética, sino como nos vamos a dar cuenta, desde una carga política. ¿Por qué? Porque quiero que miremos, digamos, cuatro aspectos fundamentales de la compasión. La primera, evidentemente la compasión nos habla de esa capacidad que tenemos los seres humanos de interpretar, conectar con el dolor del otro. Y aquí es fundamental entenderlo desde las teorías de paz, desde la paz imperfecta, que es el gran paradigma de Francisco Muñoz, Universidad de Granada, historiador,
Además de entender que la paz no es un estado ideal, sino un proceso que se construye en el día a día, en medio de una sociedad conflictiva, también nos muestra un dato que parece ser un poquito sencillo, pero es complejo a la vez. ¿Cuál es? Que la gran mayoría de los conflictos en los seres humanos, sea a nivel macro o en lo más individual, han sido resueltos de manera pacífica, o sino que lo digamos al menos los que en este momento tenemos la oportunidad de contarlo. Entonces, eso de que el ser humano es violento por naturaleza no es tan cierto. El ser humano puede llegar a ser cooperativo, a hacer alianzas, porque es una estrategia de supervivencia evolutiva. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que hay una dimensión política, y es que cuando compadecemos a otros, pues podemos también estar mostrando, sí, una apropiación de su dolor desde un espacio o desde un lugar de enunciación privilegiado. Eso es fundamental. ¿A quién compadecemos? ¿Aquel con el que realmente a veces nos identificamos o aquel que vemos que precisamente ha perdido muchas de sus capacidades de agencia y autonomía y por eso es que merece nuestra compasión? Por tanto, la compasión también se puede convertir, ojo, ¿sí?, en una expresión de la dominación cultural. Y el cuarto elemento entonces es que nos invita a pensar, bueno, realmente, ¿qué es la cultura? ¿Qué significa la cultura en tanto encuentro con el otro? ¿Cómo podemos superar o cómo podemos tramitar esas estructuras de dominación? Y aquí es donde yo quiero compartir algunas agendas de trabajo como antropólogo y etnógrafo. Es uno de los grandes campos donde esto se ha venido confrontando a nivel ético, pero desde hace muchísimas décadas. Y una vez estábamos con un colega en la universidad hablando sobre un trabajo de campo, del cual ahorita más tarde vamos a hablar, con comunidades étnicas en Colombia, y un estudiante preguntaba algo muy bonito: profesores, pero ustedes cómo hacen para romper el hielo con estas comunidades, cómo hacen para ganarse su confianza. Y yo me quedé pensando, le dije, bueno, pues mira, la verdad, los manuales de antropología no te enseñan eso, los seminarios de etnografía no te enseñan eso. Creo que eso siento viene de casa y vuelve a corroborar, y es que este tipo de disposición a escuchar al otro, a tratar de comprender lo diferente, hace parte, insisto, de nuestra esencia como seres humanos. Y aquí tenemos entonces que preguntarnos por qué esta es la expresión pública de la compasión. Creo que este tipo de fotografías como la que estoy mostrando, ni más faltaba, no estamos juzgando a las personas que salen ahí, pero es la representación clásica de la filantropía, ¿no? La compasión desde el lugar privilegiado, racializado, hacia otro que evidentemente ha sido racializado, colonizado y sobre el cual han aplicado muchísimas estructuras del poder. De ahí su dimensión política. La pregunta vuelve a ser la misma: ¿a quién compadecemos y por qué lo estamos compadeciendo? Y aquí quiero que determinemos también un aspecto fundamental. Muchas veces desde nuestro lugar de enunciación, cuando sentimos la compasión por el otro que es diferente, es porque estamos expiando culpas históricas. Es decir, de cierta manera nos empezamos a dar cuenta que desde nuestro lugar, desde nuestro endogrupo cultural, cuando compadecemos al otro diferente, de cierta manera creemos que estamos compensando ciertas deudas y dolores históricos. Segundo, se nos sale el maternalismo, porque pensamos que la compasión sencillamente es ese compadecimiento, ese comprender la situación del otro, pero como lo había dicho en un instante, negarle su capacidad de agencia, que no haya acción reparadora. Compasión sin acción reparadora sencillamente se convierte en un acto supremamente paternalista. Y eso es lo que quiero que veamos a partir de los enfoques de las teorías de paz. Mire, arranquemos con la polemología. Estamos hablando de principios del siglo XX, estamos hablando de las guerras mundiales, el estudio científico de la guerra entre naciones. Sencillamente el paradigma tiene que ver con la famosa paz negativa, la ausencia de violencia, la ausencia de guerra entre países. Pero ubiquémonos, ¿qué pasó? Y aquí quiero que nos hagamos una pregunta: ¿por qué cuando la compasión se vuelve una muestra pública tendemos más a compadecer a los que son diferentes que a los propios del grupo?
Interesante. Y es lo que vamos a llamar la compasión pop. Volvamos a la polemología en los años de la guerra y por supuesto en la posguerra, el judío, el holocausto. La víctima del holocausto se volvió la víctima por antonomasia en el mundo occidental al menos. El primer nunca más, el primer jamás repetición. ¿Y quiénes de nosotros no se siguen compadeciendo, sintiendo compasión por ese otro representado en la lista de Schindler, en La vida es bella, o nos leemos el diario de Ana Frank? Pero ¿cuántos de nosotros podemos nombrar en este momento 5 informes de la Comisión de la Verdad o 5 informes del Centro Nacional de Memoria Histórica? Interesante, ¿no? Pero ahí no se quedó la paz. Desde que Johan Galtung nos propuso la paz positiva con su Instituto de Estudios para la Paz de Oslo en la posguerra, nos muestra que la paz y por tanto la violencia tiene factores estructurales, invisibles. Para que alguien muera no solamente debe recibir, qué sé yo, un disparo contundente. Es importante que hayan condiciones estructurales de alimentación, de educación, de vida digna. El hambre también mata. Y aquellos que somos de la generación X y que crecimos en algún momento de los 80, recordamos algo importantísimo de la filantropía y de la compasión pop. USA for Africa. Esta producción dirigida por Lionel Richie y por Michael Jackson, reuniendo a un grupo de cantantes, los más famosos de la época, por lo menos de la industria discográfica norteamericana, cantando para África. África se convirtió en una representación clave del otro al que hay que sentirle compasión. Es más, ¿a cuántos de los que estamos aquí presentes, sobre todo en mi generación, los papás no nos manipularon emocionalmente de chiquitos diciéndoles, oye, pero por favor, cómete todo el plato de comida porque tanta gente sufriendo hambre allá en África, esos niños en África, y tú rechazándome el plato de comida? Nuevamente, ¿por qué la compasión por el diferente? Y de pronto, ¿por qué no vemos a aquellos que se están muriendo de hambre al lado nuestro o al frente de la cuadra nuestra? Y finalmente llegamos otra vez desde la paz imperfecta a factores que tienen que ver más que todo con la cultura, la identidad, desde donde creamos los marcos cognitivos para comprender aquello que es diferente o que es similar a nosotros. ¿Y por qué la imagen de, oh, claro, el otro indígena? A partir del 2021, mediante resoluciones varias, el otrora Día de la Raza, el 12 de octubre, recientemente celebrado, se convirtió o se denominó como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural. Y eso es un logro supremamente importante, porque al menos desde la enunciación se quita un poquito ese asunto del dominio. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana y en nuestro lenguaje seguimos diciendo nuestros indígenas. Es que vinieron y nos saquearon. Es que incluso el genocidio que hubo indígena en América Latina es mucho más importante que el del Holocausto. Por favor, nos apropiamos. Y sin embargo, en nuestra vida cotidiana seguimos usando la palabra indio, India, de una manera peyorativa. Por eso insistimos que cuando va evolucionando la compasión y sus manifestaciones en representaciones sociales, se vuelve muchas veces una compasión pop. Y ahí es donde viene el reto importante en el que muchos antropólogos caemos, porque la antropología hace mucho ha sido vista de una manera crítica por ser una ciencia blanca, de clase media, de privilegiados, que van a donde los otros colonizados, primero a tratar de comprender su exotización. Y en casos de antropología aplicada, pensar y nos queremos vender a veces como los salvadores de esos otros que han sido dominados históricamente. Y aquí es donde tenemos que llegar al punto central de lo que queremos plantear acá. Tiene que haber compasión crítica. La compasión crítica va a implicar varios aspectos. Como les decía, no caer en el riesgo del paternalismo. El riesgo del paternalismo está en que nuevamente desde una posición privilegiada compadecemos al otro que ha tenido sobre él unas estructuras de dominación pero sin acción reparativa. Debe haber también efectivamente una
una compasión más hacia la ética que realmente nos permita vincularnos, aceptando la diversidad y la complejidad del otro como grupo social. Cuando caemos en teorías del exogrupo, ¿no? Entonces tendemos a homogeneizar al otro, todos los indígenas son iguales, pero es que también caemos en la romantización. Todos los indígenas son hijos de la Pachamama, todos son sabios de la madre tierra, mejor dicho, les quitamos la posibilidad de su propia diversidad, de su propia complejidad, y en esa complejidad también están sus propios conflictos. Por eso tenemos que hacer una compasión crítica. ¿Y desde dónde? Desde una ética intercultural. La interculturalidad es un fenómeno, es un concepto que se ha venido consolidando mucho desde los años 80, porque primero se habló de multiculturalidad, cuando en las grandes metrópolis europeas, después de todo este recorrido que hemos hecho por la guerra, esas metrópolis, la gente empezó a salir a las calles y se dio cuenta Europa que no era tan blanca, tema del que seguramente se podría hablar en otro tipo de espacio. Pero la interculturalidad también fue la superación de un gran paradigma de la antropología, y es que durante mucho se pensó que la cultura era un conjunto de rasgos esenciales, localizados, que se deben mantener puros en aislamiento, o si no hay un riesgo de contaminación, de apropiación cultural, de aculturación, cuando gente como, no sé, Alejandro Grimson, antropólogo de la comunicación, nos ha enseñado que el gran paradigma de los años 70 es que las culturas hay que estudiarlas y comprenderlas en su encuentro, en sus intercambios y como algo que no es estático, sino todo lo contrario, completamente dinámico. Por eso quiero finalizar compartiendo una parte de mi trabajo investigativo, porque la pregunta es, como antropólogos, cuando nos acercamos a esos temas del exogrupo, del dominado históricamente, ¿cómo lo tramitamos? ¿Cómo asumimos que nosotros también somos parte de esa estructura de poder? Porque al menos en Colombia, yo soy un blanco. Fuera de Colombia, soy un sudaca, otra cosa, como me quieran nombrar, un hispanic, un brown, pero en Colombia soy un blanco. Entonces, ¿qué significa haber ido al Cauca del posacuerdo, después de la firma del 2016? Parte de la reincorporación fue la reincorporación económica y se crearon varias cooperativas de trabajo asociado. Hemos tenido la oportunidad durante varios años de acompañar procesos en el resguardo San Lorenzo de Caldono en el Cauca y con una cooperativa que surgió precisamente después del acuerdo de paz. Como esto también sucedió en plena pandemia por el COVID-19, el primer reto que tuvimos es cómo trabajar o cómo hacer un trabajo de campo desde la distancia. Y lo que terminamos proponiendo en mutuo acuerdo con la comunidad fue crear una escuela audiovisual. Es decir, la primera apuesta que hicimos es que ellos tuviesen la oportunidad de generar sus propias narrativas y representaciones. Y ahí es cuando empezamos a encontrar que en estas metodologías colaborativas y creativas estamos generando al menos alguno que otro proceso de emancipación, puesto que el indígena, ese otro dominado, también está cansado de que hablen desde esquemas cognitivos y de representación diferentes al de ellos mismos, entre otras, porque no todos quieren representarse como víctimas, como a veces nos lo quieren hacer ver los medios de comunicación. De hecho, quiero compartir aquí un par de piezas muy cortas. En la primera, un fragmento muy cortito de un videoblog, llamémosle un diario de campo en video, muy corto, donde yo también voy mostrando, como buen diario de campo, la bitácora del viaje, la bitácora del registro. Y claro, si ustedes quieren entender un poco más las reflexiones y las confrontaciones, vayan al canal @Pablo el Antropólogo. Vamos a ver este video para que entendamos el contexto de qué significa cuando una persona, en vez de volverse un objeto de estudio pasivo, la convertimos en alguien que dialoga y tiene la posibilidad de narrarse a sí misma. Vamos a verlo. Hola, hoy me encuentro ya en Caldono. Estamos precisamente al frente de Artesanías Ahuala, un sitio muy emblemático, una cooperativa de mujeres. Y como parte del ejercicio de entrenamiento radial, vemos a Rodrigo y vemos a Luzaide que se preparan para hacer una entrevista en Nasayuwe.
Luz Aide, como lo podemos imaginar, mujer, rural, indígena, joven, madre. Sobre ella caen muchas estructuras que en sí no tienen nada de malo, pero que cuando la colocamos en ciertos contextos se vuelven estructuras de dominación. Con un intento de suicidio que la llevó a buscar en esta cooperativa realmente a una gran familia, con una historia muy fuerte a partir de sus hijos, procesos de superación, como seguramente le sucede a muchas de estas mujeres de la Colombia profunda. ¿Quién no siente compasión por ella? Pero aquí habían esas dos opciones. La estudiamos como un objeto exótico para expiar la culpa que tenemos aquellos que seguramente si hiciéramos un estudio, no sé, de linaje, ¿por qué pertenecemos a estos sectores privilegiados, por lo menos de Colombia? Porque ir como docente de Bogotá a este tipo de escenarios, créanme, es un encuentro basado en relaciones de poder. Pero lo bello de todo el proceso que ustedes pueden rastrear en esta fuente que les acabo de informar es que Luzaide, además de recibir unas competencias comunicativas y narrativas, realmente empieza a reflejar en ese momento también sus capacidades emancipatorias. Y por eso quiero que ustedes vean el propio cortometraje que la hizo a ella ser una de las ganadoras en una convocatoria de 2021 de Mintix y Canal 13, El País que Soñamos, donde premiaron a varios jóvenes de la Colombia profunda con un cortometraje hecho por ellos mismos de la manera más sencilla y con los recursos que tuviesen, imaginando esa Colombia que por supuesto aquí de manera fractal la va a reflejar en su propio territorio. Vamos a ver lo que ella misma produjo después de haber hecho pequeñas entrevistas aparentemente muy tímidas en Nasayuwe. Vamos a ver su narrativa. Soy una mujer indígena del pueblo Nasa de Colombia, orgullosa de mis raíces ancestrales, hija de un maquihue, madre tierra, la misma que fue el escenario del conflicto armado, llena de zozobra por muchos años, donde niños, personas, familias enteras sufrieron, y miré a madres que lloraron por los hijos que nunca más volvieron al hogar donde nacieron. Pero hoy quienes contamos con la bendición de Dios de estar vivos, soñamos con una Colombia llena de colores, sonidos musicales, que al fin puedan cicatrizar el pasado oscuro y frío. Como mujer y madre que soy ahora, quiero lo mejor para mis hijos y los hijos de mis hijos, porque tengo la certeza y la fe de que una persona que coge un instrumento musical jamás empuñará un fusil. Interesante. Y lo hizo ella misma. Y por eso quería terminar diciendo dos cosas: las narrativas audiovisuales, los talleres de narración oral y estos microdocumentales se han convertido para los etnógrafos en herramientas no solamente muy importantes de análisis, sino de realmente de un mayor diálogo intercultural en nuestro trabajo. Finalmente quiero dejar esta reflexión. Cuando la compasión no tiene acciones reparadoras, se vuelve un acto paternalista y de restablecimiento del dominio cultural. Y lo segundo, la compasión no se puede limitar a la comprensión, a la repetición, a la reiteración de el dolor, de las heridas históricas. Debe proponer opciones en los encuentros interculturales a que quienes han sido, entre comillas, dominados y dominadas, se les reconozca su capacidad de agencia, de resistencia, pero lo más importante, dar la posibilidad de que tramiten sus procesos de imaginación, de anticipación, manejo de la incertidumbre y por supuesto el trámite de la esperanza. En otras palabras, la construcción de un futuro posible. Muchísimas gracias.